con Paco Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan, que se mantienen con nosotros aquí en su señal del canal TVC. Es noche de martes y es noche de A Fondo y A Fondo de los periodistas, y tengo el gusto de compartir esta mesa de trabajo. Maite Noriega, bienvenida. Bien allá. Eso, me parece excelente. Carlos Ramos Padilla. Muy buenas noches, Paco, Víctor, Maite, Lalo. Buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias. Eduardo Campos. ¿Cómo están, señores? Buenas noches, señora. Buenas noches. Y saludos en casa. Muy bien. Entonces, que Y nos bueno, dejen y esta entrar. noche nos acompaña en esta mesa Víctor Hernández. Él es analista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana. Víctor, un gusto recibirte. ¿Qué tal, Paco? Un saludo a todo nuestro auditorio. Muchas gracias. Bueno, esta mesa hoy, evidentemente, tenemos muchos temas que tratar. El primero de ellos, el tema del golpe de Estado, el que el presidente López Obrador puso el sábado pasado en sus redes sociales y que al día siguiente se desmintió y dijo, no pasa nada, en este país no hay condiciones para un golpe de Estado. Vamos a hablar de la inconformidad de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Evidentemente vamos a hablar del Culiacanazo, de la operación en Culiacán fallida de Ovidio Guzmán. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue después de eso? Vamos a hablar también de la ley Bonilla. Parece ser que no va a haber cambio y van a ser 5 años de Jaime Bonilla allá en Baja California. Y no podemos dejar de lado lo que hoy se está viviendo en el país. El tema de la tragedia Levarón allá en la frontera entre Sonora y Chihuahua, en donde aparentemente en un operativo fallido por parte de los cárteles que allá se están peleando el territorio, bueno, pues terminaron asesinando a 6 niños y a 3 mujeres en una tragedia binacional que está en este momento marcando a nuestro país. Y bueno, sin más preámbulos, a ver, golpe de Estado, ¿es así o fue una cortina de humo para sacar del tema Culiacán? Yo me inclinaría a pensar en lo segundo, pero también entra dentro de la estrategia de victimización del presidente, que le ha funcionado muy bien desde hace muchísimos años, ¿no? El ser víctima lo ha llevado a ser presidente y sigue siendo un presidente víctima del pasado, víctima de sus antecesores, víctima de las circunstancias y víctima de todos los conservadores que le quieren hacer daño. Incluidos los medios. No, bueno, los medios para empezar, ¿no? Son los enemigos número 1 del presidente. Me parece que forma parte de la cortina de humo, pero forma parte de esta estrategia de victimización. O sea, me quieren dar un golpe de Estado. Verdaderamente me incomoda mucho un hombre que es el presidente más legítimo de los últimos años y el más poderoso de los últimos años. Y que mantenga esta estrategia de victimización. No había necesidad, de mencionar un golpe de Estado. ¿Compartes esa opinión, Víctor? Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta, Paco, es que la estrategia de comunicación política de la Cuarta Transformación es la de una ametralladora. Es decir, tenemos tantos temas, tantas polémicas, tantas declaraciones que se dicen en las mañaneras que no hay forma de darle seguimiento puntual a estos temas, y cada día, cada semana tenemos simplemente nuevas polémicas y nuevos temas que revisar. En términos estrictamente de seguridad nacional, yo no creo que sea posible ni remotamente cercano un golpe de Estado, porque los consentidos en términos presupuestales de este gobierno son los militares, muy en particular la Secretaría de la Defensa. Pensemos que el presupuesto de la Guardia Nacional, a pesar de que está asignado a la Secretaría de la Seguridad Ciudadana, es la Secretaría de la Defensa la que tiene el uso discrecional de esos recursos. A pesar de que esté en otra secretaría, tienen su presupuesto normal como Secretaría de la Defensa, más todo lo que se asignó a la Guardia Nacional. Segundo, pensemos los megaproyectos que tiene asignada la Secretaría de la Defensa en este sexenio. La construcción del aeropuerto de Santa Lucía, las subastas que se han hecho de vehículos de lujo en Santa Lucía, también el intento que se hizo de vender este predio en Lomas de Sotelo para financiar la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional. Es decir, hay mucho margen presupuestal para que los militares se sientan cómodos, y en el fondo lo que hizo el presidente Andrés Manuel fue eliminar al único rival civil que tenían las Fuerzas Armadas, que es la Policía Federal. Hoy en día se consolidó plenamente la militarización de la seguridad pública en México con la reforma de la Guardia Nacional, y creo que son los grandes ganadores de la estrategia de seguridad de este sexenio. Carlos. No sé, escuchando a mi querida Maite, si esto se trate de una estrategia, se trate de una victimización.
porque estamos frente a un personaje, un presidente que se está extralimitando en el uso de los términos, de los temas y de los calificativos. Y cuidado, porque está usando a la palabra, que es la que te define como ser humano, está usando a la palabra como arma de guerra para quien sea. A mí me parece más, Maite, que estamos frente a un presidente despistado, que no entiende que sus enemigos no son ni los fifís, ni los conservadores, ni las ternuritas, ni los medios, ni los empresarios. Los enemigos son los narcos, los criminales, los asesinos, los extorsionadores. Esos son los enemigos. Y me parece que el presidente anda correteando a los tuiteros. Eso es lo que le preocupa. Y además, sin dar conocimiento de metodología, simplemente lanzando y acusando a nombres con apellidos. Y me parece eso gravísimo en un Estado de Derecho, que bueno, Víctor debe saber mucho más de esos términos, en un Estado de Derecho y además en una democracia consolidada que, como bien dice Maite, le dio todo el poder electoral y político a un solo hombre que, cuidado, de acuerdo al Foro de Sao Paulo, está integrando a los 3 poderes en uno solo. Y de lo que se quejaban antes del presidencialismo absoluto, hoy estamos en un imperio. Eduardo. Yo creo que el presidente no habla por hablar. Estoy convencido que es un estratega en comunicación extraordinario y ha conseguido todos y cada uno de los objetivos que nos anunció en su precampaña. Pero dentro de esta estrategia de comunicación, él utiliza distractores, crea un problema para minimizar el otro. Hasta antes del sábado, que salió el anuncio del presidente donde hablaba de un posible golpe de Estado, Culiacán estaba en la boca de todos y en el análisis permanente de diversos actores sociales, nacionales e internacionales. Al generar este ruido, distrae, quita la atención de Culiacán y viene a poner la atención aquí. Y al día siguiente se desmiente, porque es parte de su estrategia. Yo creo que no podemos olvidar en ningún momento que el presidente no es una persona que se vaya de la boca. Yo creo que es una persona, incluso lo vemos, si uno se pone a hacer un análisis detallado de la actuación diaria del presidente en la mañana, nos damos cuenta que esas pausas que él hace son muy reflexivas. Él no habla por hablar. No significa que todo lo que diga sea correcto, pero desde su óptica y desde su particular análisis que tiene de la situación nacional, sí lo hace. Oye, hay otro elemento que es interesante y que es que el presidente habla de un golpe de Estado después de que la jornada diera a conocer el texto del discurso del general Gaitán y utiliza los mismos términos que emplea el general Gaitán para hablar de aquellos golpistas. Esta es la respuesta que él da. O sea, cualquier disenso constituye una agresión. El hecho de que el general Gaitán dijera que estaban ofendidos, que estaban molestos, al presidente le incomoda porque nadie puede estar molesto con él. Y yo retomo lo que decía Denise Dresser, verdaderamente que lo hace con toda la ironía del mundo, dice, qué osadía cuestionar al Hijo de Dios, verdaderamente. Oye, pero a ver, yo insisto, no hay estrategia. A ver, Lalo, lo que ocurrió con este tema del golpe de Estado no fue una ocurrencia, ni fue una cortina de humo. No, fue una respuesta que da el presidente a un discurso durísimo del general Carlos Gaitán. Tengo yo mis dudas y le quiero preguntar a Víctor. Y también de Mauricio Ávila Medina, el exgeneral. Me parece que los mensajes, las declaraciones de estos dos generales, exgenerales o generales en retiro. Vamos, quienes en algún momento dado cubrimos las Fuerzas Armadas, me quedo Lalo, sabemos que nada pasa, nada se mueve sin que lo conozca el general secretario. Así es. Y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas también. Claro. Y evidentemente este mensaje, el del general Gaitán, pues lo conocía de primera mano el general secretario, Víctor. Llama mucho la atención, Paco, que históricamente fueron los propios militares los que se dieron cuenta de que no les convenía gobernar México. Pensemos en personajes como Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, en esta primera creación del PRI, en donde se separan los intereses militares de los intereses políticos. ¿Y qué es lo que sucedió? A ver, los militares van a tener una serie de prerrogativas, altos salarios, ¿no? Pensemos en los salarios de los generales, que son bastante onerosos. ¿Y cuál es la idea? El poder militar tiene que estar separado de las decisiones políticas del país,
sobre todo por la experiencia que hubo en Sudamérica de las dictaduras militares. Y creo que también, en el fondo, los militares en México tienen muy claro que si se diera un golpe de Estado, la reacción internacional sería completamente contundente. Y es algo que muy en particular aprovecharían los norteamericanos como se hizo históricamente ante otros golpes de Estado. Incluso hay algunos candados constitucionales. Por ejemplo, si algún militar quiere participar en política, tiene que dejar al menos 6 meses antes su cargo, precisamente para que no haya un conflicto de interés, ¿no? Es decir, que si tú te quieres dedicar a la política, aspirar a un cargo público, tienes que separarte por completo de tu jerarquía militar en aras de evitar este posible conflicto de interés. Entonces llama la atención, los propios militares se dieron cuenta de esto en la década de los 30 y en la década de los 40. Oye, pero vamos, mi pregunta era más concreta, Víctor. El general secretario seguramente conocía este discurso. Y a ver, el problema del general secretario es que tiene que lidiar al mismo tiempo con los generales que ahorita están en activo y con los generales que ya están en situación de retiro. Que a pesar de que, hombre, a ver, al final solo fueron 2 generales los que salieron a decir esto públicamente, el impacto mediático que tiene es muy profundo. Es decir, a pesar de que solo son 2 generales de muchísimos que hay en México, el impacto mediático es, oye, es la estructura militar que, a pesar de que está vinculada por la disciplina militar, la obediencia absoluta al presidente de la República, sale a quejarse de los agravios ante la situación de Culiacán. Entonces, yo creo que el secretario de Defensa está en este momento en una posición muy incómoda, pero bueno, al final de todo, estos mensajes se dieron dentro de la disciplina militar. Es una válvula de escape dentro del ejército. Es decir, nos están obligando a doblarnos frente al crimen. Tenemos que darle salida al malestar y la incomodidad de la tropa, porque sí existe, hay una inconformidad y un malestar y se sienten ofendidos. Entonces, una válvula de salida, por eso el señor secretario lo permite dentro de ese desayuno en el que hay 500 militares, lo permite porque nadie sorprende al secretario de la Defensa. ¿Por qué? Porque le permite, como válvula de escape, decir, manifestar una incomodidad, lo que no quiere decir que no tengan lealtad hacia el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Los dos generales, Paco, en sus discursos no hablan de lealtad al presidente, mencionan lealtad al pueblo y al gobierno. Pero aquí hay algo más a fondo. Es decir, estamos ante la presencia por vez primera histórica en donde un presidente en ejercicio como jefe supremo de las Fuerzas Armadas públicamente exhibe, denuncia, revela a un operador de una estrategia de seguridad nacional. Pero cuidado, el señor López Obrador es especialista en reservar información de los segundos niveles del periférico por seguridad nacional. Es capaz de reservar la información de Santa Lucía, el aeropuerto, por seguridad nacional, pero exhibe un militar en una estrategia que tiene que ver con seguridad nacional. Y lo protegeremos si hace falta. Protege a uno y desprotege a otro. Claro, y luego dice, no, es que no estuvo allá. Bueno, de todas maneras estás revelando un nombre de un operador. A ver, Paco. Vamos a seguir con este tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque el tema da para mucho. Regresamos aquí en A Fondo. De regreso y bueno, nos quedamos platicando todavía con el tema del ejército y su sentir y luego de esta forma de ventilar el nombre del operador nacional, así lo marcó él, el presidente, Paco, es el operador nacional. Lo lleva al paredón, prácticamente lo coloca para que le disparen quienes sean en un acto de venganza. Eso es gravísimo. Estamos hablando de un alto mando militar, no estamos hablando de cualquier tipo. Estamos hablando del estratega en el combate al crimen organizado, del cártel, dicen, más poderoso del mundo, del hijo de uno de los narcos más poderosos, uno de los capos más poderosos del mundo. Y decir, ¿saben qué? Por teléfono. Me falló la operación, fue él. A ver. Y es un militar. Y mira, te voy a decir una cosa, no hay que olvidar esto, el 2 de junio de 1996, Andrés Manuel López Obrador denunció que se estaba fraguando un golpe de Estado contra Ernesto Zedillo. Y dijo textualmente Andrés Manuel, está en marcha un proyecto para deponer al presidente Zedillo inspirado y promovido desde el extranjero y vinculado a grupos políticos y económicos que traicionan al régimen para apoderarse del país en los yacimientos petroleros. En ese momento Andrés Manuel López Obrador, cuando habló de golpe de Estado, pretendía y buscaba ser presidente del PRD. Paco. No hay que olvidar eso, hay que tener memoria también. Mira, yo creo que tenemos que encuadrar esto en el ámbito, como lo mencionaba en mi anterior intervención, de una estrategia. Esto no es aislado, estas cosas no son aisladas. ¿Qué es lo que pasa? La semana pasada,
el presidente nos da, bueno, el secretario de la Defensa, el minuto a minuto de qué fue lo que pasó en Del Culiacán. operativo Culiacán. Ese mismo día nos da a conocer el nombre del coronel Verde. Y después, al día siguiente, dice que no fue él. Ok. Esto evidentemente al interior de las Fuerzas Armadas lo que representó es traición. ¿Y por qué es una traición? Correcto. Porque viene de arriba hacia abajo. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República y ese es el que da a conocer el nombre de uno de los integrantes del ejército. Entonces, es de arriba hacia abajo la información y eso se lo interpretan en el ejército como traición. Primer punto. Segundo punto, para poder salir y distraer de este asunto que había generado tantas dudas a pesar del minuto a minuto del asunto Culiacán, el presidente crea una nueva figura donde se va toda la visión, toda la visión, toda la polémica, que es lo del fallido golpe de Estado, lo del posible golpe de Estado. Lo desdice al día siguiente, le baja la presión. Pero no se nos olvide que también el martes 22 fue cuando el general en retiro Gaitán que hace esta intervención y se da a conocer cerca del fin de semana. Entonces, hay que unir las piezas que están en la mesa y dentro de esta, el presidente de la República, que las tiene perfectamente claras qué es lo que ha estado sucediendo, decide crear una estrategia para poder salir lo menos afectado y seguir generando los distractores suficientes. Pero lo que no ha considerado desafortunadamente el presidente es que han sucedido situaciones que nadie tenemos esperado y eso lo podemos ver ayer con el asunto de Chihuahua. Entonces, hay una estrategia muy clara del presidente. Yo sigo insistiendo, es un extraordinario estratega y un extraordinario comunicador. Nadie ha tenido las 230 y tantas conferencias de prensa en el mundo. Él lo hace todos los días y todos los días marca agenda. Y todos los días marca agenda, marca pero agenda. todos Pone los días temas, además, déjame decirte, que hablar, pero no marca agenda. Concluyo con esto. 2 horas y media estuvo sometido a distintas preguntas y algunas de ellas muy incómodas incluso, y las batea, no les da respuesta precisa, saca algunos chascarrillos y todo esto conforma, insisto, a un gran estratega de comunicación. Ahora, volviendo al tema de la indignación de los militares, yo quisiera compartir una anécdota. Hace algunos años fui cadete del Heroico Colegio Militar, es decir, fui militar en 2014, y hay una práctica a lo largo de todas las Fuerzas Armadas, y es que el comandante es responsable de todo lo que sucede en su unidad. Es decir, si en una compañía, por ejemplo, se equivocó en algo un sargento, bueno, arrestas al sargento, pero también a su comandante de sección y al comandante de la compañía. ¿Por qué? Porque el comandante tiene que estar enterado en todo momento de lo que sucede con su personal. ¿Qué es lo que pasa cuando el presidente de la República difiere esta responsabilidad del fallido operativo de Culiacán al coronel, que no quiero repetir su nombre para no poner más en peligro ni a su familia ni a su persona? Es el mal arriero echándole la culpa a las mulas. Es decir, está rompiendo una tradición castrense de, aunque salieron las cosas mal, yo tengo que asumir la responsabilidad de lo que hizo mi personal. Ahora, hay un desaprendizaje, y eso lo publicó Alejandro Ope hace un par de semanas en su columna, en materia de cómo se desarrolló este operativo. En primer lugar, es una irresponsabilidad decir el nombre de este coronel. Ustedes recordarán que a mediados del sexenio de Calderón, por protocolo, todos los militares empezaron a utilizar pasamontañas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? Sacábamos la foto del operativo, quién detuvo a quién, y en cuestión de días asesinaban a toda la familia. Así es. O se pedía alguna solicitud de transparencia. Oye, ¿quién participó en tal operativo? Melquisedec. Exactamente. Entonces, hay un desaprendizaje en el sentido de la protección de la identidad de los militares, pero también hemos tenido operativos mucho más grandes, la detención del Chapo, la detención de la Barbie, que contaban con apoyo aéreo, con personal en las salidas, justo para que no se escapara el delincuente o para que no llegaran los refuerzos. Entonces, hubo un completo desaprendizaje en este operativo y es un poco como el intento de reinventar la rueda, ¿no? Es decir, ya había ciertos protocolos, cierto aprendizaje en materia de seguridad, y un poco de la comunicación de este gobierno es querer decir que es nuevo. Ajá, es que no somos iguales. Pero fíjate que esos operativos exitosos los manejaba la Marina, y esto es muy interesante. En este caso dejan al margen a la Marina, que era la que conocía más bien el manejo de los operativos para el combate del narco. Este es un punto importante y es un punto que marca una diferencia entre el actuar del presidente
en esto, ¿no? ¿Y quién comanda la Guardia Nacional? No es la Secretaría de Marina, es la Es la Secretaría de Secretaría Defensa. de Por eso Defensa. insisto en que los ganones, los consentidos de esta administración Sí. son los militares Sin duda. específicamente de Sedena. Por eso a mí me parece poco plausible la idea Acuérdate del que golpe de Estado. hace poco el presidente dijo que los marinos se iban a los puertos y los sacan de Michoacán, Ya me chocan. ¿no? Y después tienen que salir a rectificar, a decir, bueno, no, nada más de esta zona. Pero sí hay una tendencia de protección mayor hacia el ejército A ver, que hacia la ¿qué marina. implica esto? Y lo digo por lo siguiente. Esto que mencionabas, Maite, la prevalencia de la Secretaría de Marina viene de hace 2, máximo 3 administraciones. Antes, igual que ahora, no existía la Marina. No existía la Marina, era la Pues, Secretaría de la recursos Defensa. tenía, se les hundían los barcos, ¿no? Sí. Así es, era la Secretaría de Defensa Nacional. Viene hace 2 o 3 administraciones, viene el cambio y se le da el poder, y se le da la fuerza o se le equilibra con la Secretaría Por la de Defensa confianza Nacional. que tenía la DEA y el gobierno de los Estados Unidos en los marinos, que decía que la Secretaría de Marina estaba menos infiltrada que la Secretaría de la Defensa. De ahí se da Sí, es que cierto esto. esta prevalencia de la Secretaría de Marina en los operativos importantes contra el narco asociados a investigaciones de la DEA. ¿Qué marca el cambio? Mira, yo sigo insistiendo, Lalo, Maite, perdón, Víctor, pero yo sigo insistiendo que no hay estrategia. A ver, No. ¿cuál es la estrategia del presidente? Primero decir, anunciar. Estrategia de seguridad. Lo que quieras. Estrategia de yo creo que- gobierno. yo sí estrategia creo de que hay seguridad. una estrategia yo también. de él. A ver, no en déjame- los sentidos en los que estás manejando. No, pero a ver, déjame explicarlo. A ver, ¿cuál es la estrategia de línea de gobierno o del presidente o victimización o como quieran llamar? Primero, se presenta para decir, desde que yo entré al poder, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Públicas no van a ir contra el pueblo sabio. Ok. La segunda estrategia, ¿cuál es? ¿Permitir que humillen, le escupan y jaloneen a los soldados en cualquier poblado? ¿Esa es una estrategia de gobierno? Y la tercera, denunciarlos públicamente. A ver, estoy perdido, qué gran estratega. Y la última, decir enfrente de todos los militares, no va a haber golpe de Estado, no hay las condiciones. A ver, déjame ser muy burdo, Lalo, pero es como si estuviéramos en esta mesa, yo fuera el titular de este espacio y dijera, todos estos me intentan derrocar, pero no hay condiciones. O sea, no puedes hacer eso, estás hablando frente a los militares. La primera y última instancia en este país para defender la soberanía y seguridad nacional. Por un lado no los puedes humillar y dejar que les escupan el uniforme y por el otro decirles, no se preocupen, yo los denuncio pero no me van a dar Para golpe de alusiones Estado. personales. Para alusiones personales. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. ¿Cuál es la estrategia? Siempre y cuando no viéramos los resultados. ¿Y cuáles son? Los resultados son muy sencillos, no los que tú o algunos de nosotros queremos. Son los resultados que el presidente está buscando. Y el presidente está alcanzando los objetivos que él se está planteando. Como en Culiacán, por ejemplo, A otra ver, estrategia. A ver, O la tasa de homicidios Carlos, en el punto más lo alto. de o Culiacán, lo de Levarón, esa es la A estrategia. ver, 102 personas mueren a diario en este país, según datos del ¿Y sistema. cuántos periodistas, perdón, entre ellos? 102 personas se estima. ¿Qué es lo que el presidente está haciendo? Está generando escapes, liberación de tensión con otros temas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo quitas la atención de un gran problema? Generando otro problema. Y ese problema lo trae controlado el presidente, tan lo trae controlado que dijo, golpe de Estado, y al día siguiente, bueno, no están las condiciones para el golpe de Estado. Yo creo que el presidente está llenando de palabras el espacio y el ámbito político, pero la realidad lo está bofeteando en el rostro. Porque la narrativa Así del es. presidente lo que hace es crear una realidad que nada tiene que ver con la realidad que estamos viviendo todos, la realidad que te arrojan los homicidios, la realidad que tenemos con el asesinato de Levarón, la realidad que tenemos cotidianamente, ¿no? Y entonces tienes a una Secretaría de Seguridad Pública que durante la mañanera te presenta la persecución de los tuiteros. Entonces tú dices, la Secretaría de Seguridad abocada a perseguir tuiteros. Con No recursos estamos entendiendo. públicos. El enemigo no son los periodistas, el enemigo son los narcos, ladrones que claro. están despojando a los pobres, a los que dicen proteger, en los microbuses, que les roban la quincena, que les violan a sus mujeres, que les violan a sus hijos, que les secuestran a sus hijos, que les embrutecen a sus familias, que les matan a los sicarios o que los captura
el narcotráfico. Ese es el enemigo. El enemigo no es el que da las noticias, no es el que informa de que asesinaron a los de Varón. El enemigo son aquellos que asesinaron a los de Varón. Y si no entendemos dónde está el enemigo, no existe estrategia Ayer nos válida. explicó el presidente qué son los bots, cómo se manejan las redes sociales, las plataformas. Las No granjas. nos ha dicho dónde están los reos que se fugaron en Culiacán. De Culiacán. A ver, Lalo, 49 todavía libres. perdón, Exacto. por alusiones personales va Venga. contigo. No sé si tú eres el rudo o el técnico al revés, pero a ver, te voy a decir una estrategia. ¿Sabes cuál sería? Digo, no soy presidente, pero ¿sabes cuál sería la estrategia? Llamar la atención del mundo para que vengan a este país a creer en nosotros y en invertir. No nada gana el presidente diciendo golpe de Estado, sicarios, fue el general, Oye, ¿en qué lodo estamos nadando? Y cuando vienen las preguntas de los periodistas que somos ya no oficio, somos profesión y que somos el medio que comunica al gobernante con la sociedad, no somos otra cosa más que eso. Y sale el presidente y te dice, ahora resulta que le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Y al bozal. Oye, ¿qué somos perros? ¿Qué no se da cuenta que No, nos porque están le tienen asesinando respeto por a la la información que Además tenemos? hay que entender Esa es la estrategia. que la libertad nunca es una concesión graciosa del gobierno. por supuesto es que una no. conquista ciudadana y nosotros conquistamos libertades a lo largo de muchos años. Déjenme hacer una pausa y vamos a regresar. Tenemos todavía mucho que... Vamos a Culiacán. Mucho. Regresamos aquí en Afo. Ya estamos de regreso. Hasta antes de que, bueno, cuando empezamos a planear los temas de este programa, decíamos, bueno, pues el tercer bloque lo vamos a dedicar al operativo Culiacán. ¿Y qué sigue? Bueno, el que sigue ya lo tenemos enfrente. Y es la madrugada de este lunes, la masacre en la frontera de Sonora con Chihuahua de esta familia mormona, ¿sí? Que son los Levarón. 6 niños asesinados de Brutalmente manera asesinados. brutal, porque no es otra forma. La camioneta, las imágenes se muestran muy claras, llenas de impactos de bala, incendiada, de los cuerpos evidentemente, pues cenizas prácticamente. No quedó nada de niños. Y es una historia Ya son 12. trágica. No son 9, ya son 12 los fallecidos. Ya son 12. Ya Bueno, son 12. Es una historia que no se concreta ahí nada más, se concreta también con los niños que lograron huir. Estamos hablando de 4 o 5 que logran huir. Entre matorrales y Entre malheridos. matorrales, con 2 de los chiquitos caminando durante horas del lugar de Con la disparos de tragedia. bala. Y que para alcanzar finalmente fueron ayuda. los que lograron solicitar y pedir la ayuda. Así es. Se menciona 22 kilómetros que Y caminaron. entonces después de esto, ¿qué sigue? ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos en México en fíjate, Las términos de condolencias al inseguridad? presidente Trump. Yo creo que es muy trágico, Paco. Tenemos un desfile de tragedias nacionales. Ayotzinapa, Tlatlaya, Palmarito, Nuevo Laredo. Y estas tragedias van a seguir ocurriendo en la medida en que tengamos una estrategia que solamente administra los efectos del delito, pero que no ataca sus causas profundas. Y en México, la causa profunda del delito es la impunidad. Vamos a mencionar algunas cifras. De acuerdo con la encuesta nacional de victimización que levanta el INEGI, los datos más recientes del año pasado, el 90% de los mexicanos no denuncia los delitos de los que fue víctima. Es decir, de los más de 30 millones de delitos que ocurrieron el año pasado, 90% no fueron denunciados por desconfianza en el Ministerio Público, por temor a represalias, porque ¿qué es lo que pasa? Te roban tu celular en el transporte público, llegas al Ministerio Público y te dicen, uy, joven, mejor no pierda su tiempo, mire, tengo otras 100 carpetas de investigación, la verdad es que no vamos a recuperar su celular. Y de los que sí se denunciaron, convertamos ese 10% en un pastel, en un 100%, más o menos el 5% alcanza sentencia. Si agregas los dos números, tienes un porcentaje de impunidad del 98 o 99% en México. Analicemos esto desde un ejemplo muy práctico. Imagínate, Paco, que tú quieres que tus hijos, por salud, para que no tengan diabetes, ya no coman galletas en la casa, ¿no? Prohíbes, ¿sabes qué? Ya en esta casa ya no se comen galletas. Pero si el 99% de las ocasiones en que tu niño va y tiene éxito en conseguir la galleta, no hay credibilidad para esa norma, no hay disuasión para el delito. ¿Cuál es el mensaje de Culiacán? Si haces el suficiente ruido, nos podemos saltar las leyes. Y es una cosa bien extraña, ¿no? O sea, los policías, los militares, el propio presidente protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Si ya tienes un detenido, tu obligación como autoridad es presentarlo ante el Ministerio Público. Y además dijo, nadie por encima de la ley. Exactamente. Eso dijo, y lo ha sostenido.
Pero lo deja libre, ¿no? Y el incentivo entonces es, en la próxima detención de alto impacto que tengamos, pues si haces el suficiente escándalo, si secuestras a las familias de los militares, si haces suficientes bloqueos, si los amenazas, vamos a ceder. Y en el imaginario militar esto es muy impactante. Se supone que las unidades militares existen precisamente para evitar este problema. Claro. Hay militares en la entrada, se protege a la familia para que tú puedas hacer tu trabajo con la tranquilidad de que la familia va a estar bien. Y llegan a rafaguear las instalaciones de la 9ª zona militar. Y la verdad es que como soldado nunca te lo imaginas. O sea, estás de servicio y dices, ay, no va a pasar nada. O sea, estoy aquí nada más para cumplir mis horas. Así es. Y va a tener que haber un refuerzo perimetral en todas las unidades militares justo después de este incidente. ¿Pero con qué? No hay personal. Pero mira, además No dijeron, hay. es que lo hicimos para evitar un año de sangre. No, es que hubieras preparado el operativo. Ese es el que punto. Lo segundo es lo grave, ¿no? Yo, de verdad, no me puedo imaginar que hagas un operativo para detener al hijo del Chapo, que no es cualquier menso, ¿no? Y en Culiacán, además. En Culiacán, a las 2 de la tarde, dices, bueno, verdaderamente... Y sin hay orden de estrategia. cateo. Y sin orden Y de lo cateo. traían 3 meses antes ya Y dices, vigilado. verdaderamente hay viste estrategia. a los soldados en la verdaderamente. imagen. En la imagen, los soldados como con miedo. Con temor. No, ya estaban no, adentro. ¿cómo con miedo? Que Con no era miedo. cualquier cosa. Entrar. A ver, les cuidado. abren la puerta y en lugar de, yo me lo imagino como en las series de televisión, ¿no? Como Llegas Rambo. y detienes Sí, una y se intervención. acabó. Pero es que hay un delito de entrada. Simplemente hay un allanamiento de morada de parte del ejército Es así a es. una propiedad privada. No se ha castigado. Mira, aquí tenemos, yo insisto... Ni tampoco se ha asegurado el que inmueble. aquí Pero lo que no tenemos siguen que ver... órdenes. Claro Los que soldados no siguen siguen órdenes, órdenes, claro por que sí, supuesto. pero ¿qué es lo que pasa? Aquí Pero órdenes estamos de metidos quién, en de un quién. gran problema. ¿Quién es el que da las órdenes? El crimen no ha tenido castigo en este país. Y- En época reciente, perdóname, concluyo esto. El crimen no ha tenido castigo. Y al no haber castigo, ¿qué es lo que se genera? Impunidad. Impunidad, y estás Fortaleza. alentando a que la gente cometa más delitos. ¿Por qué el tema de la impunidad es tan importante? Quisiera retomar lo que decía hace un momento. La debilidad del Estado mexicano no radica tanto en las policías o en las capacidades del ejército, sino en las capacidades de investigación del Ministerio Público. ¿Qué es lo que sucede en muchas ocasiones, ¿no? El militar presenta al detenido y en 72 horas sale libre porque el Ministerio Público le dieron una lana, Integró entonces mala ay, carpeta. se perdió la droga antes de que empezara el juicio. Tenemos el caso del operativo de Tepito, ¿no? Que la Ciudad de México presumió a bombo y platillo y 30 de los 32 detenidos ya salieron libres. Ahora, hay que hacer una Así aclaración es. con lo de Tepito. Sí. Ese es territorio de Bejarano y Dolores Padierna. ¿Y cuál es el juez que los liberó? Delgadillo Padierna. Yo nada más lo dejo como anécdota. Y ya se perdieron 31, los 31 Pero kilos además los de la detuvieron droga. en Ya se flagrancia, perdieron. con armas de grueso calibre, y el juez dice que los y tiene que entonces, liberar. A ¿y mí quién me llama mucho la atención que se apellide Padierna. ¿Quién mantiene prisión Y preventiva los- para Rosario Robles? Padierna. Delgadillo Padierna. Delgadillo Padierna. Mira, aquí hay una muchas cosa... cosas, o sea, de verdad, nada es casual. No, y nada más para cerrar el argumento. Entonces, ¿cuál es el problema? El militar hace una buena labor de inteligencia, presenta al detenido y sale en 72 horas. ¿Qué es lo que ha pasado? Se generan órdenes implícitas que nunca se dejan por escrito de torturar detenidos y de desaparecerlos, bajo la lógica de que muerto el perro se acabó la rabia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En lugar de ser nosotros un Estado con instituciones que respeta la presunción de inocencia, nos convertimos en otro grupo de narcotraficantes, ¿no? Te metiste conmigo, te torturo, obtengo inteligencia y te asesino. ¿Por qué? Porque el problema está en las capacidades de investigación del Ministerio Público. Hay lugares de este país, Paco, donde un MP tiene 600 carpetas de investigación. No hay forma humana de que una persona pueda investigar 600 delitos y probarlos ante un juez más allá de toda duda razonable. No hay forma. Hay un problema de recursos humanos, hay un problema de capacitación de ministerios públicos, de jueces que realmente no saben derecho, y ahí es donde está el meollo del asunto. No es tanto en qué tan grande es el martillo de la policía o de las Fuerzas Armadas, sino qué tanta credibilidad hay de que pises la cárcel. Y la salida es muy fácil para nuestras autoridades. O sea, está ese tema, no hay tiempo, dale pasada, y me voy al caso Levarón. La salida en este momento es, los confundieron, Así fue es. una lucha entre cárteles, y Fue eso... un crimen. Sí, claro, Como claro, dices, es un pero esto crimen. le da para la posibilidad de lavarse las manos. Pero yo me pregunto, o sea, ¿en qué estado se justifica que haya dos grupos beligerantes que maten
a ciudadanos, siendo ciudadanos, verdaderamente no lo entiendo. Y a niños. Y te manejen sobre supuestos. Déjame ir un poco O sea, más. estamos hablando de un Estado ausente. Omiso Totalmente. y cuidado, cómplice. Omiso, A ver, negligente, y eso verdaderamente viola derechos humanos. O sea, tú puedes demandar al gobierno de México por no haber garantizado la seguridad de estas personas. Porque vaya, si el gobierno no sirve ni siquiera para garantizar la seguridad y la integridad de sus ciudadanos, ¿cómo para qué mira, sirve? hay dos puntos importantes. Yo quisiera ir todavía más al fondo. Hay que tener cuidado hasta con la diplomacia. Porque cuando se vino el tiroteo en Las Vegas, el señor Ebrard presionó a la comunidad internacional para que esa masacre se fuera considerada terrorista. Terrorismo. Ahora, ¿qué va a decir el señor Ebrard con la muerte de estos México-estadounidenses Levarón? Bueno, no ha que habido, fue un acto no ha habido la terrorista. misma A ver, respuesta por estás parte de hablando Donald Trump. de un subsecretario de gobierno, de la Secretaría de Gobernación, que dice que los periodistas hacemos terrorismo politiquero. Bueno. Entonces, verdaderamente Lo publicado ayer en perdida, Excelsior, está Ricardo perdida la Pérez. dimensión. A Loré de Mola ¿De en qué un estamos hablando? oficio de CFE le dijeron sicario del periodismo. Pero fíjate nada más lo grave de esto. Hay una gran mentira cuando dice el presidente de la República en Culiacán, nuestro objetivo era salvar vidas. No, cuidado, No hubo un acto preventivo para evitar que estuviera en riesgo la población. Ahora sale con que iba a salvar vidas. No, señor, ya dispararon. Hay 13 muertos. Y ustedes no lo evitaron. Pero te voy a decir cuál es la consecuencia y lo grave de este asunto. Que con todas las fuerzas y recursos del Estado mexicano, con todo lo que implica este aparato, incluso la aprobación de una Guardia Nacional, que todavía no sabemos si son soldados, si son policías o son de la migración, no sabemos, con todo esto que implica, un escuincle de 29 años fue capaz en 15 minutos de sitiar una ciudad, de burlarse del gobierno y de arrodillar al ejército mexicano. Pero además, Nada lo más. tenían detenido y en le dieron 15 oportunidad minutos. de hablar por teléfono para Y organizar. párenle porque ya me entregué, no hay bronca. ¿En Y qué los soldados ahí viendo. ¿En qué momento, yo pregunto, una persona, y no vamos a hablar de delitos mayores, que comete una infracción de tránsito común y corriente, el policía ahí está pidiendo que se dé las explicaciones, papeles y todo, le dice, ¿me permite, señor policía, hacer una llamada a mi casa para esto? ¿Qué es lo que va a responder el policía? No, sí te la permiten. Los Oye, de tránsito sí te lo permiten. deja la casa, llamar a sus cuates decirles, oye, no vengan a golpear, no vengan a hacer violencia, yo ya me entregué, llevo a pagar mi infracción. Sí, aquí lo grave Pero es que el nivel del detenido y de todo Sí. el operativo que implica. Pero además, nótese el pavor de los soldados cuando sale Ovidio Guzmán. Es decir, si esto hubiera sido un operativo en los Estados Unidos, no lo hubieran ni siquiera dejado acercarse a menos de 4 metros, le disparan. ¿Cuántas veces le insisten? Enséñame tus 2 manos. Él puede tener una pistola detrás de la puerta. Pero ¿qué es lo que ha pasado en México? Tenemos ya una generación de policías y de militares que tienen miedo de hacer su trabajo. Porque ¿qué es lo que ha sucedido? Hay órdenes implícitas para ejecutar, para torturar detenidos, pero si te cachan, híjole, la Secretaría de Defensa no va a meter las manos, ¿no? Tú consíguete tus abogados, eso va a ser enteramente tu problema. ¿Y por qué se generó esta cultura de protección del detenido y de desconfianza de la autoridad? Pensemos en Tlatlaya, pensemos en Nuevo Laredo, pensemos en la matanza del 68. Es decir, hay todo un historial de las policías y de las Fuerzas Armadas por igual, que ante el fracaso del sistema de justicia, ¿por qué optaron? Por la lógica de muerto el perro se acabó la rabia. Y lo que decía Eduardo hace un momento es central. Hay un tema que no se está tocando en la estrategia de este gobierno y es el abandono de las policías municipales. No, güey. El ejército mexicano tiene poco más de 250,000 elementos. No hay forma de cubrir todo el territorio nacional con esa cantidad de personas. ¿Para qué sirve un policía municipal? Es una persona que vive en esa comunidad, que conoce la dinámica de esa comunidad. Exacto, que sabe dónde se vende la droga, quién hace qué. Los norteamericanos, cuando van a intervenir en un país, tienen un puesto de trabajo que se llama oficial de asuntos públicos. ¿Qué hace este militar? Llega a la comunidad y dice, oye, no tienes agua, no te preocupes. El ejército norteamericano te va a poner una planta de agua, vamos a resolver todas tus necesidades. Bajo la lógica de que si tienes sensaciones positivas asociadas a mi presencia, me vas a dar inteligencia. ¿Qué es lo que hace la policía del ejército en México? Te tortura, te fabrica culpables, te siembra evidencia. Entonces la gente, claro que no se siente tranquila de ir a denunciar o de acercarse a las policías. A ver, Víctor, pero en Estados Unidos, todos lo sabemos, ocurre eso.
nunca negocian con terroristas y los meten a un calabozo a sacarles, exprimirles toda la información a razón de seguridad nacional. No hables de terroristas, con cualquier ciudadano que hace un movimiento en falso, que se defiende para no ser detenido, Ahora, termina por... Déjame decirte algo a razón fulminarlo. de parecer incómodo como periodista. Pero con todo respeto al señor presidente, a mí no me importa quién es el tuitero o quién lo está difamando o las redes sociales. Yo me pararía frente al presidente en ese momento y decirle, a ver, señor presidente, ¿dónde están los reos que se escaparon de Culiacán? ¿Dónde están? Segundo, ¿ya se aseguró el inmueble donde capturaron Ovidio? ¿Ya se aseguró? Tercero, ¿qué con la DEA? ¿Está interviniendo en las políticas públicas de este país? Cuarto, ¿cuál es la sanción por la exhibición pública de un alto mando militar? ¿Cuál es la sanción por la liberación de un criminal? Señor presidente, ¿qué con la orden de aprehensión y de extradición? ¿Se va a cumplir o no? ¿Y cuándo? ¿Por qué había más elementos civiles armados que de las Fuerzas Armadas a razón de 2 por 1? ¿Cuál fue la función del Ejército? ¿Que me explique? ¿Y cuál fue la función de la Guardia Nacional? Vamos a hacer una Digo, para pausa. empezar, Y además de esas preguntas, yo dejo una en el aire y al regresar me gustaría que las respondiéramos. Luego de lo que esta mañana el propio Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter y después en una llamada telefónica, es decir, te apoyo. Te presto el Ejército. Te presto el ejército. Y esto va en sentido también de lo que decías. ¿Nos preocuparía mucho que la DEA esté interviniendo en el país? Lo dejo ahí. Yo sé que el tema de la soberanía va flotando en el ambiente, pero regresamos con esto y ya de refilón el tema de la ley Bonilla. Estamos en A Fondo. Y vámonos a lo otro. Claro, y Vamos a garantizar trae la otro seguridad. tema. Ya estamos de regreso. Estamos con este tema de Donald Trump y decías muy claramente, Donald Trump no es tonto. Claro que no. Está viendo siempre... Es un oportunista. Oportunista Es un por un tema oportunista, electoral. Por supuesto, claro. Porque el tema de los migrantes ya no le funciona. Y algo que no quisiera dejar fuera. Esta relación del presidente de México, marcada por el presidente de Venezuela, como uno de los líderes que hay que seguir en este eje latinoamericano. Eso a Donald Trump Progresista. no le debe No, de estar, por supuesto que no no. le debe de estar encantando. Hay que Pero bueno, revisar más allá de eso, la el foro pregunta de era, Sao Paulo. ¿nos deberíamos de preocupar porque Estados Unidos, o la DEA en este caso, que es también Estados Unidos, interviniera para librarnos del tema de los cárteles de la droga, de la inseguridad que se vive? Mira, es bien interesante, Paco. Hoy nos escandalizamos, pero la realidad es que desde hace varias décadas son los Estados Unidos quienes dictan la política de seguridad en México. Y te pongo el caso de la Ley de Seguridad Nacional. A México, en estricto sentido, realmente no le preocupaba ni la guerra contra las drogas, ni el terrorismo, porque nosotros tenemos otras amenazas a la seguridad nacional. Las pandemias, por ejemplo, pensando en el caso del H1N1, que lo sufrimos hace algunos años, los desastres naturales, pero después de los atentados a las Torres Gemelas, los Estados Unidos emprendieron una campaña de presión diplomática con el mensaje de ¿estás conmigo o estás contra mí? Y la Ley de Seguridad Nacional que se publicó en México en 2005 está calcada de los intereses norteamericanos. La agenda de seguridad internacional, Paco, no se define por la suma de sus partes, sino que se define por las prioridades de las potencias dominantes. Es decir, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en los distintos organismos regionales, no se discute lo que le preocupa integralmente a todas las naciones del mundo, sino lo que le preocupa a Estados Unidos, a China, a Rusia, a Francia, a Reino Unido. Hablando específicamente del tema de la Guardia Nacional, hay una asimetría entre el esfuerzo que está haciendo México para detener la migración versus el apoyo que tenemos. Hablemos de la iniciativa Mérida. La realidad es que los fondos de la iniciativa Mérida son muy pocos los que se han otorgado para la cooperación en materia de seguridad entre ambos países. Y es la segunda ocasión en que un presidente mexicano le está regalando la elección a Donald Trump. Primero tuvimos el caso de Enrique Peña, que legitima a Trump al invitarlo a Los Pinos. Y segundo, el presidente Trump alega, miren, tengo a la Guardia Nacional en México haciendo la chamba migratoria sin pagar un solo centavo extra. Claro, el muro. Exacto, entonces Sí, corrió el muro de del Trump norte se al llama sur. Guardia Nacional y no está pagando nada. No hay un incremento en el presupuesto de la iniciativa Mérida, no hay alguna cooperación, por ejemplo, en materia de tráfico de armas. El Partido Republicano nada, ni va a depende avanzar. del financiamiento Claro. de la las Asociación fábricas de armas Nacional en del Estados Las Unidos. asociaciones Entonces, dan el rifle, por gana supuesto. todo sin tener que dar nada. Claro. A ver, aquí rápidamente yo digo tres cosas. ¿Hablas tú de la intromisión, sí o no? Bueno, no se nos olvide
la muerte de Enrique Camarena Salazar. Claro, ¿Quién era Enrique Camarena Salazar? Era agente de la DEA. De la DEA de Estados Unidos. No se nos olvide cuando se empezó a hablar aquí de manera importante si los elementos de seguridad del gobierno de Estados Unidos podían estar armados en México. No se nos olvide también la iniciativa Mérida. ¿Te No importaría, sí o no? Claro que me importaría. No quisieras. No quisiera, aquí sí hay que poner la soberanía nacional ante todo, porque México Aunque la no se, inseguridad esté destrozando este país. pero es que no pueden ser, no debemos de permitir que sean cosas unidas. La intromisión no tiene nada que ver con la seguridad Maite. nacional. No estoy a favor. No creo que haya una estrategia en México, pero la estrategia de los Estados Unidos no estaría pensada en función del bienestar de los ciudadanos. Claro que no. Por supuesto que no. Además, a mí me llama mucho la atención que a ellos les preocupan los cárteles de la droga en México y que en Estados Unidos todo el mundo va con su cucharita a la frontera por su cucharadita de coca. Claro. Tiene que haber unos cárteles de la distribución de la droga verdaderamente poderosos. O sea, Sí, pero no atentan contra la sociedad. Yo no estaría de acuerdo, porque este asunto no es de que entre la DEA o entre la Guardia Nacional de Estados Unidos a balazos o a escopetazos a acabar con los criminales. Aquí hay un asunto de complicidad de alto nivel en la estructura de gobierno y en la estructura de las Fuerzas Armadas. Más que la soberanía es eso. Pues sí, pero si entran los de la DEA, pero sabes que los de la DEA están en complicidad con el gobierno, con el secretario, con el titular, con el juez, ¿de qué te sirve? Y además, fíjate cómo están las cosas, y le dijiste de refilón, la ley Bonilla. Yo pregunto, ¿a ley Bonilla o ley Olga Sánchez Cordero? Que se presenta en la tribuna legislativa a nombre del pueblo como secretaria de Gobernación a decir, bueno, ya había pedido disculpas a delincuentes y guerrilleros, ¿no? Ya entendemos. Pero se presenta a decir, la ley en Baja California, la ley Bonilla es anticonstitucional y punto. Así lo dijo, ¿eh? ¿Y luego? Y luego, en la oficina de Hace Bonilla, apenas unos festejando, días. sacando el champán y después diciendo, es que no sabía que me habían grabado. Oye, a ver, Pero hay no un es que dato. te graben, es lo que estás diciendo y lo que estás haciendo como gobierno. Leí en la tarde la declaración de Julito Scherer. Julito Scherer dice, el Julito presidente por cariño o? Andrés Manuel López Obrador, porque es el hijo de Julio, o sea, Julio era Julio. Dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador Ajá. no va a interponer una acción de inconstitucionalidad Exacto. contra Ajá. la ley Bonilla porque no quiere influenciar a la Corte, porque sabe del poder de su palabra. Dices, verdaderamente, ¿de qué estamos hablando? Bueno, no salió, No es que no salió influya, Saldívar pero el inmediatamente presidente el ministro a decir, espérame, usted no tiene nada que decir en este tema, es un tema de la Corte. Por eso, pero el presidente puede, por supuesto, Claro. presentar una acción de inconstitucionalidad, lo que hablaría de su apego y su respeto a la ley. Claro. Sobre el tema de la intervención de la DEA, Paco, yo quisiera contar una anécdota. El año pasado yo trabajé como asesor del Consejo de Seguridad Pero mira, ahí Nacional. están las imágenes En de la- la señora Sánchez Cordero Así es, festejando ahí con el están. señor Bonilla No, de la una- De constitucionalidad. una frivolidad y de un cinismo verdaderamente. Ya nada más le Sí, ofensivo. faltó no, no se decir va preocupe. porque va. Sí, claro. Anécdota laboral. Me canso, ganso. Me canso. Yo en el gobierno pasado trabajé como asesor de Seguridad Nacional en la Presidencia de la República y un querido amigo marino estaba desplegado hace algunos años en Tijuana. Me decía, mira, si yo quería vigilar un vehículo tenía dos opciones. Le podía marcar al CISEN, que se iban a tardar un mes en contestarme y darme un archivo todo lleno de tinta negra para que no leyera yo las cosas que no querían que se enteraran. O dos, mejor le marcaba a los de la DEA y en corto me decían, mira, en el carro vienen estas personas, han cruzado tantas veces la frontera y entonces hay un tema de eficiencia. Hay incluso autoridades mexicanas que se sienten más cómodas trabajando con los norteamericanos que con sus contrapartes nacionales. Oye, nada más déjame decirte esto, Víctor, para nuestro auditorio que siempre es muy crítico y por supuesto lo agradezco. Esa estancia en la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto, ¿te hace peñista? De ninguna manera. Yo he sido muy crítico, tengo un programa de radio en la Universidad Panamericana y a pesar de que trabajé para un gobierno del PRI, yo siempre he sido profundamente crítico de cómo se perpetuó la misma estrategia fallida de Calderón en el gobierno de Peña, el fracaso total que fue la gendarmería. ¿Se dan cuenta de este patrón? Cada sexenio el nuevo gobierno dice todo lo que se hizo está mal, y como la ceremonia del fuego nuevo azteca, ¿no? Quemamos todo, iniciamos todo nuevamente. Y vuelven a lo mismo. ¿Y cuál es el problema? Queremos reinventar la rueda y la delincuencia, la pobreza, la desigualdad no son problemas de un sexenio, necesitas medidas transeccionales. ¿Qué se hace en Francia? Hay algo que se llama el Libro Blanco de la Seguridad, que es un documento que tienen los países donde se enlistan las amenazas a la seguridad nacional.
El libro blanco en Francia tiene una vigencia de 10 años. Eso quiere decir que aunque el presidente Macron tenga una nueva visión de la seguridad, está obligado por ley a dar continuidad a un proyecto de seguridad que se construye con medidas transeccionales. La delincuencia no se va a acabar en un sexenio, porque ¿qué hacen muchos gobernantes? Compro patrullas. Ya resolvimos el problema de seguridad. Sí. No importa que Más sea cámaras. el mismo policía el que esté manejando la patrulla. En México los gobernantes no tienen incentivos para emprender proyectos a largo plazo porque ellos no los van a cosechar. No hay reelección, eso lo va a cosechar un gobierno en 20 o 30 años. Entonces, mejor compro patrullas, mejor le cambio los uniformes y así cumplimos a corto plazo. Que tienen visión de gobernante, por último, no de para estadista. concluir. Exactamente. Hay una visión. Solamente hay políticas de gobierno, no hay no políticas hay de Estado. políticas de Estado. Esa es la Para diferencia. concluirla. Mira, yo creo que estamos en un momento en el cual nos estamos tristemente convirtiendo en un país en el que hablamos ya de lo pasado, lo criticamos y estamos cayendo de nueva cuenta en lo mismo, pero por otros caminos. Y desafortunadamente el pagano de esta situación sigue siendo el mismo núcleo, el pueblo. La gente que menos tiene, y no me refiero en lo económico, sino la que menos acceso tiene a la justicia, la que menos acceso tiene a la educación, sigue siendo la más perjudicada. Así es. Pues hasta aquí esta noche de A Fondo, no sin antes agradecerle a mis compañeros. Maite Noriega, siempre un privilegio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco. Carlos Ramos Padilla. Gracias, ya no hay tiempo de nada, ¿verdad? Ya no hay tiempo más que decir gracias. Me quedé con una anécdota, pero bueno. Para la Gracias, próxima. buenas noches. Víctor Hernández, muchísimas gracias. Muchas gracias, Un muy placer buenas compartir contigo esta mesa. Y Eduardo Campos, muchas gracias. Gracias a ustedes, buena noche. Sobre todo, muchas gracias a ustedes porque se quedan con la mejor opinión, de lo que aquí se debatió. Usted forma su propia opinión. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Buenas noches.